Bien, les decía, chicos, de que dentro de lo que era la entidad relación, nosotros íbamos identificando las distintas cosas que podían estar presentes dentro de un sistema. Y esto hemos dicho, por ejemplo, listas de objetos, clasificadores, eventos o sucesos, podían ser comprobantes, también roles de personas, entre otras cosas. Podrían ser muchas otras cosas también que estén presentes. Pero ahora, nosotros también habíamos hablado que una base de datos era un conjunto de elementos que estaban vinculados o interrelacionados entre sí. ¿Recuerdan? Que decíamos que una base de datos tenía unas características muy similares a los sistemas. ¿Sí? Tenía unas características similares a los sistemas en cuanto de que se vinculaban un elemento con otro. Por ejemplo, pensemos nosotros de que si estamos trabajando en un sistema que sea una biblioteca, nosotros como objeto a guardar puede ser libros, ¿sí? Y un elemento clasificador que nosotros podamos tener también en la base de datos son las materias o las temáticas de los libros, ¿sí? Nosotros podemos tener como libro, por ejemplo, qué sé yo, El Principito, un libro de Geografía 1, Física 1, todo ese tipo de libros los podemos tener. Pero como clasificador nosotros podríamos llegar a tener algunos clasificadores, por ejemplo, materia de libro, matemática, lengua, ¿sí? Cualquiera de esos clasificadores. Pero tenemos el libro y tenemos el clasificador. Ahora nosotros podemos decir, bien, ¿cómo se vinculan esos dos? ¿Cómo hago para vincular este libro a este clasificador? ¿Sí? Otro ejemplo, supongamos que nosotros tenemos personas y tenemos provincias. Entonces, ¿cómo se vincula una persona a una provincia para decir que esta persona vive en tal provincia? ¿Está la idea? Entonces, nosotros tenemos almacenadas las personas por un lado, tenemos almacenadas las provincias, pero necesitamos ese nexo entre esas dos entidades. ¿Bien? Y ahí es donde aparece el segundo elemento que nosotros trabajamos en este modelo de entidad-relación, que son las relaciones. ¿Bien? Las relaciones nosotros podemos decir que una relación describe cierta dependencia entre dos entidades o la asociación entre las mismas. Pensemos de nuevo, una persona y una provincia, ¿sí? Hay una dependencia entre la persona y la provincia. Pensemos otro ejemplo. Imagínense que ustedes tienen libros, una nómina de libros, o sea, una entidad que sea libros, donde tengamos todos los libros disponibles, y otra nómina, otro listado, donde tengamos todos los autores de libros, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que hay una dependencia entre libros y los autores. ¿Por qué? Porque los libros son escritos por autores. ¿Bien? Algunos autores escriben libros. Entonces nosotros vamos a tener un vínculo, una dependencia. ¿Bien? Acá les doy un ejemplo que después lo pueden leer ustedes más tranquilamente. Imagínense ustedes que tienen en un hotel dos entidades. Por un lado los clientes del hotel y por otro lado la nómina de habitaciones del hotel. ¿Sí? Tienen todos los clientes y tienen todas las habitaciones. Entonces podemos entender como la relación entre ambas a la ocurrencia o al ejemplo o a la circunstancia particular, habitación 512 de la entidad habitación con la ocurrencia Juárez, Nelson, Emanuel de la entidad cliente. Cuando dice ocurrencia se refiere al ejemplo o a la instancia, ¿sí? A un caso en particular. Recuerden que las entidades son conjuntos de elementos, ¿sí? Cada elemento se le denomina ocurrencia. Ocurrencia o ejemplo o caso particular de. Entonces, cuando nosotros decimos una ocurrencia de una entidad que se vincula con la ocurrencia de otra entidad, significa un elemento de este conjunto se vincula con el elemento del otro conjunto. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? Por favor, si no me siguen, me paran y lo trato de explicar. ¿Sí? Perfecto. Entonces nosotros, imaginen, tenemos nosotros la entidad cliente con un montón de clientes adentro. Tenemos la entidad habitación con un montón de habitaciones adentro. ¿Sí?
tomamos una habitación llamada habitación 502 y tomamos un cliente llamado Juárez Nelson. ¿Bien? Entonces la relación que se da entre los dos es cuando este cliente, Juárez Nelson, ocupa la habitación 502 y ahí se establece la relación, se establece el vínculo. ¿Está claro? ¿Sí, chicos? Bien, dados los conjuntos de entidades habitación huésped, todas las relaciones de la forma habitación huésped permiten obtener la información de los huéspedes y sus respectivas habitaciones. Quiere decir de que así como yo establecí la relación entre la habitación 512 con Juárez, yo puedo decir, y bueno, ¿quién está asociado en la 501? ¿Y quién está alojado en la 304? ¿Sí? Entonces, por cada vínculo que se dé o cada ocupación que se dé, se va a dar una relación. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa con este ejemplo. ¿Sí? Yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes. Ustedes, ¿sí?, tienen un padre y una madre. ¿Bien? O han tenido en algún momento. ¿Sí? Han tenido un padre y una madre. Ustedes, ese vínculo que tienen con su padre y su madre, ¿sí?, es un vínculo que se denomina un vínculo bien estático, bien fortalecido. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a ser hijos de la misma madre e hijos del mismo padre. No es que van cambiando de madre y padre. ¿Se entiende eso? Entonces ustedes tienen un vínculo fuerte, pero no todos esos vínculos son fuertes. Porque imagínense que el señor Juárez, que está en el ejemplo, mañana abandona el hotel y la semana que viene vuelve. Y se vuelve a alojar y no le toca la habitación 502, le toca la habitación 504. ¿Sí? Entonces ya el vínculo que tenía con la 502 se rompe y se establece un vínculo con la 504. ¿Bien? Entonces podemos decir que sea ya una relación que sea estable y a largo plazo, o una relación que sea corta, ¿sí?, y momentánea, sea como sea, es una relación entre entidades. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de las relaciones de entidades, nos referimos a relaciones de largo plazo y relaciones de corto plazo. Obviamente, la forma de tratar desde el punto de vista del programa va a ser ligeramente diferente, pero conceptualmente, para nosotros, desde el punto de vista computacional, va a ser lo mismo. ¿Sí? Cada relación que existen entre dos elementos de las entidades se grafica a través de este símbolo que es un rombo. Y en el lugar central se pone una frase o un verbo que indica la relación. Por ejemplo, yo acá voy a venir para acá, un poquito más acá. Me ando fallando el mousito. ¿Sí? En realidad yo voy a venir acá y voy a entrar al Drive. A ver, vamos a crear un nuevo archivo. Tengan un poquito de paciencia. La internet no está velocísima. Y de paso les voy mostrando la herramienta que van a utilizar, que es la que han utilizado la vez pasada, ¿sí? Si vamos nosotros a la parte de diagrama de entidad-relación, si recuerdan, teníamos las entidades y teníamos la relación. Las entidades. Veamos acá, por ejemplo, si tenemos habitación y de este lado nosotros tenemos huésped. En ese caso, nosotros para vincularlo utilizamos un símbolo que es el símbolo que es un rombo geométricamente, y acá ponemos la frase que los vincula. ¿Sí? Ahí ponemos la frase que los vincula. Que en este caso sería, por ejemplo, aloja. La habitación aloja un huésped. Y si yo me pongo a ver acá,
lo pondría de este lado. Y pondría otro vínculo y lo pondría de este lado. Si yo lo leo a esto, esto se lee: la habitación aloja huésped. Pero ¿qué pasaría si yo a esto lo tengo al revés? Acá tengo el huésped y acá tengo la habitación. ¿Cómo leería esto? Y yo diría: el huésped aloja la habitación. ¿Eso está bien? No. Bien, exactamente. O es alojado, se aloja en habitación, o es alojado. ¿Cómo nosotros vamos a saber si no tiene flecha? ¿Cómo vamos a saber cómo poner el verbo que vincula? Y vamos a utilizar nosotros una nomenclatura sencilla. Vamos a utilizar la forma de lectura occidental, que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una entidad a la izquierda y otra a la derecha, decimos la entidad de la izquierda y el verbo sobre la derecha. ¿Sí? En este caso, el huésped se aloja en la habitación, y si están al revés, la habitación aloja el huésped. Y lo mismo si están arriba y abajo. ¿Sí? O abajo y arriba. Siempre arriba y el que se vincula con el de abajo. ¿Está la idea? Perfecto. Esa es una nomenclatura que se utiliza. Volvemos acá. Entonces ahí tenemos el verbo descriptivo. Ahora es importante que nosotros tengamos en cuenta un elemento fundamental, que es la cardinalidad. Bien, muy buena pregunta. ¿Qué es la cardinalidad? ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra cardinal o cardinalidad? Ajá, puntos cardinales. El club cardenal. Ese es cardenal. Cardinal. Bueno, cuando en la parte de nosotros cuando hablamos de la teoría de conjuntos, porque estos son conjuntos, las entidades son conjuntos que se vinculan entre sí. Cuando hablamos nosotros un poquito de esta tecnología de conjunto, al hablar de cardinalidad se refiere al número de elementos de un conjunto que se vincula con el número de elementos del otro. ¿Sí? O sea, habla de números. Es como decir, ¿cuántos de estos pueden vincularse con uno de estos? ¿Y cuántos de estos se pueden vincular con uno de estos? ¿Bien? Más o menos algo así. Por ejemplo, yo les pregunto acá, una habitación, les pregunto, ¿cuántos huéspedes puede alojar? ¿Uno solo? 4, 5, ¿sí? Varios diríamos, ¿sí? Y un huésped, ¿en cuántas habitaciones se puede alojar en el mismo momento? En una, ¿verdad? Bien, yo les pregunto, le hago otras preguntas. Por ejemplo, otra pregunta. Por ejemplo, a ver, un jugador de fútbol. Disculpen que no ponga el acento, pero fútbol y acá equipo. Yo les pregunto, un jugador de fútbol en un determinado momento de su vida, ¿en cuántos equipos puede jugar? En uno, ¿verdad? En uno o en otro. Sacando la selección. ¿Bien? Sacando las selecciones, pero ¿en cuántos clubes puede jugar? En uno. ¿Sí? Y un equipo o un club, ¿cuántos jugadores puede tener? Varios. Bien, exactamente. Ahora bien, pensemos otro. Por ejemplo, y acá se aloja, no. Obviamente hay que cambiar el verbo, ¿sí? El idioma es hablado en países. Un idioma, ¿en cuántos países puede ser hablado? En varios. Y un país, ¿cuántos idiomas puede llegar a hablar al mismo tiempo? Varios, ¿verdad? 2, 3, ya más de uno es varios, ¿sí? Puede ser 2, 3, sí, después, pero está muy bien lo que vos dices. Si hay algunos países que pueden ser 2 exactamente, 3. En un país puede hablar 2, en un país puede hablar 3. Ahí, sí. Bueno, entonces, cuando son
Sí, pero hablamos de idiomas nativos, ¿sí? De idiomas que hablen generalmente. Pero podemos decir que en un país hablan varios idiomas, ¿sí? Ya más de uno es varios, ¿sí? No sabemos exactamente. ¿Está la idea, chicos? Ahora bien, pensemos... No, vamos a poner... Sí, a ver... No vamos a poner la cuenta, sino vamos a poner... Ahí está, ahí voy a aclarar. Por ejemplo, una persona... Ustedes saben lo que es un home banking, ¿verdad? Un home banking, que está escrito ahí. ¿Sí? ¿Quién sabe? Un banco online, ¿sí? Es como una cuenta para que vos hagas trámites del banco, ¿sí? Puedas consultar tu saldo y todo. ¿Sí? ¿Está la idea? Bueno, supongamos que le cambiemos el home banking porque algunos no conocen, pero imagínense la tarjetita del DNI, ¿sí? ¿La ven a la tarjeta del DNI? Bueno, les pregunto, una persona, ¿cuántos DNI o cuántas tarjetas de DNI puede tener activa al mismo momento, al mismo tiempo? Una, porque cuando pide la otra queda sin efecto, ¿verdad? Entonces, una persona puede tener un único DNI. ¿Y el DNI a cuántas personas puede? A una, ¿sí? Entonces, en resumen, nosotros podemos decir que cuando nosotros vinculamos dos entidades, la relación o la cardinalidad más común entre las entidades es que se vincule de uno a muchos. Por ejemplo, un equipo de fútbol, varios jugadores, ¿sí? Por ejemplo, una marca de autos, muchos autos, ¿sí? También hay relaciones que son de muchos a muchos, ¿sí? Como habíamos visto hace rato, ¿cuál era el de muchos a muchos que habíamos visto hace rato? Los idiomas y los países, exactamente. Un país se vincula con varios idiomas y cada idioma se vincula con varios países. ¿Está la idea? Y luego hemos visto uno tercero que no es tan común, que es el de uno a uno. ¿Sí? Bien, entonces volviendo a este tema. Cuando hablamos de la cardinalidad, decimos que es la cantidad de elementos de un conjunto que se vincula con la cantidad de elementos del otro conjunto. La relación 1 a 1, chicos, un registro de la entidad A se relaciona con solo un registro de la entidad B. Y acá está el ejemplo, ¿lo ven? Ahí. Por ejemplo, supongamos que estos son las personas y que estos son los DNI. A cada persona le toca un DNI y ese DNI una sola persona. ¿Bien? Ahora, el otro vínculo de uno a varios, que es exactamente lo mismo que de varios a uno, nada más que es dada vuelta de qué lado está la entidad, ¿sí? A la izquierda o a la derecha, pero es exactamente lo mismo. Un registro de la entidad A se relaciona con 0 o muchos registros de la entidad B, pero los registros de la entidad B se relacionan con uno solo de la entidad A. Por ejemplo, supongamos que acá nosotros tenemos, fíjense, en este lado nosotros podríamos tener los jugadores de fútbol. Y de este lado los equipos de fútbol. ¿Sí? ¿Me están prestando atención, chicos? Porque veo que están viendo sus computadores y sus celulares. ¿Sí? Acá tienen los jugadores de fútbol y acá tienen los equipos de fútbol. Podemos ver que cada jugador se vincula con un único equipo. Pero cada equipo puede vincularse con más de un jugador. Como en el caso este, que se vincula con 2. ¿Sí? Y en el de varios a varios, y el otro es al revés, nada más que tendríamos de acá nosotros los equipos y de acá los jugadores, es lo mismo, nada más que es dada vuelta la tortilla, digamos, ¿sí? Pero es conceptualmente lo mismo. Luego de eso, tenemos nosotros en la relación de varios a varios que podríamos pensar nosotros, que acá están los idiomas y acá están los países. Un idioma puede ser hablado por varios países, ¿sí?
Recuerden, idioma, países. Un idioma, en este caso, tiene dos países y un país tiene varios idiomas. ¿Bien? Ahora bien, hay un tema importante también que tenemos que tener en cuenta nosotros, que son el tema de las claves. ¿Y por qué es importante el tema de las claves? ¿Sí? Porque es importante a este punto nosotros poder saber qué es una clave o qué es el elemento clave de una entidad. Imagínense ustedes de que tienen el conjunto de personas, ¿sí? Y a cada persona le corresponde un DNI. ¿Bien? Pero ¿cómo hacen ustedes para identificar dentro del conjunto de personas a una persona en particular? Y acá entra un jueguito que a veces les hago, ¿sí? Imagínense que nosotros digamos, bueno, vamos a poner el nombre, ¿sí? Entonces decimos, bueno, por ejemplo en mi caso, Fernando Díaz, ¿sí? Sacando el segundo apellido y todo. Fernando Díaz. Listo, busque Fernando Díaz. Ah, pero hay dos Fernando Díaz. Porque está el regente también. Ah, pero acá en la escuela, pero justo de un grupo chico, todos nos llamamos igual. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más podemos para identificar? Bueno, a ver. Claro, bueno, ahí pondría el segundo apellido. Supongamos que él también sea caballero. ¿Sí? Digamos, sí, vamos a llegar a ese punto. Pero imagínense que digamos, bueno, pongamos otro elemento. Que haya estudiado una tecnológica. Punto, todos hemos estudiado una tecnológica. Que se haya recibido en 2008. Todos lo hemos recibido en 2008. ¿Sí? Y un montón de cosas. La fecha de cumpleaños es otra cosa. ¿Sí? Pero sea como sea, pueden haber un montón de elementos que no nos permiten identificar. Entonces nosotros tenemos que ver cuál elemento sí nos permite identificar. Algo que se llama natural. Y bien decían allá, por ejemplo, el DNI. ¿Sí? Porque naturalmente nosotros sabemos que el DNI me permite identificar. ¿Sí? Y si yo digo dos autos, Surán, rojo, ¿cómo lo identifico uno con el otro? Bien, por el número de la patente. ¿Sí? ¿Está? El modelo. Dos celulares A54. Rojo los dos. Tengo el rojo. Le compuesto la misma contraseña. Somos gemelos con el bien por el número de serie de teléfono. Siempre hay algo que me permite identificar. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales yo no puedo encontrar algún elemento que me permita identificarlo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Agarrar y yo, como desarrollador, tengo que inventar una clave. Por ejemplo, acá en la escuela, yo no sé si ustedes saben que acá tengo un número de legajo que no se lo identifica solo con el DNI, sino con un número de legajo. Y ese número, cada vez que llega un alumno, se suma uno. Yo, por ejemplo, en la facultad era el 2921. Ese era mi número de legajo. ¿Sí? Y si yo estudiaba otra carrera distinta, yo iba a pedir la misma persona otro número de legajo para esa carrera. ¿Sí? Pero era un número único. Entonces yo me identificaba y ese era mi DNI dentro de la facultad. Yo quería, profesor, ¿puede ir al baño? Tirame el número de legajo. Si no sabe el número de legajo, yo al baño. Es lo que decir, no soy por ir al baño. Pero todo lo que yo necesitaba hacer, quería rendir, inscribirme en la materia, hacer cualquier cosa en la facultad, yo tenía que saber el número de legajo porque ese era mi identificador. ¿Bien? Entonces hay veces de que no existe un identificador normal. O por ejemplo, cuando los elementos que nosotros tenemos vinculados son heterogéneos. Por ejemplo, pensemos en la biblioteca. Nosotros sabemos que los libros, no sé si ustedes saben, yo les cuento, los libros vienen con un código atrás, un código barra largo, y que es lo que se llama el ISBN, que es un código único de libro. Entonces yo digo, en una biblioteca, yo puedo identificarlo por el ISBN, ¿sí? A todo. Sin embargo, ¿qué pasa si el bibliotecario, aparte de administrar libros, administra CD, multimedia, porque he visto que también presta CD, o útiles de geometría, que son los transportadores grandes, las escuadras grandes, ¿sí? Y eso no tiene ni ISBN. Entonces, es muy probable que el bibliotecario, quien haga el sistema de la biblioteca para registrar los préstamos, tenga que crear un código alternativo, que se llame código de elementos. Y después diga si un libro o lo que sea. ¿Está la idea? Cuando uno va a ver el tema de las claves, que después ustedes lo pueden leer bien ahí,
¿Qué es lo que pasa? En las claves, lo ideal para hacerlo lo más resumido posible, cuando uno habla de claves, tiene que primero buscar algún atributo que lo identifique de forma natural. Si encontramos algún atributo que lo identifique de forma natural, ese lo ponemos como clave primaria o clave principal, que se llama. Y si no, la inventamos. Y de ahí después podemos llegar a hablar de otro tipo de clave, pero lo podemos hablar más adelante, ¿sí? Cuando estén un poquito más ducho con eso. ¿Está la idea? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque imagínense ustedes acá en la escuela. Vos vas a rendir un examen, porque te la llevaste mal esa materia. ¿Sí? Y lo vas a rendir. Claro, pero en el multiverso paralelo, ¿sí? Ahí lo rendí a marzo. Supongamos que aprende más. ¿A vos te gustaría que vos la apruebes y le pongas la nota a él? No, lo matás, ¿verdad? O lo matás que fue tu nota. Bueno, tiene que haber alguna forma, o esas claves me permiten identificarte a vos de manera única. Para decir, el 23032 ha rendido otra materia. ¿Sí? Bueno, en parte lo que sea, pero de alguna manera tiene que existir una forma de identificarte a vos. O por ejemplo, cuando uno hace una compra con una tarjeta de crédito, ¿sí? Bueno, va a creer que a vos te cobren la compra que hizo otra persona. Entonces tiene que existir esas claves únicas que permitan identificar de manera única cada elemento para establecer la relación. Entonces te vinculan a vos una compra, no a él, accidentalmente. ¿Está? Por eso es importante la clave para poder identificar. Entonces nosotros tenemos que pensar dentro de la entidad quién me permite a mí identificar. Seguimos. Bueno, ¿cómo se hace para que nosotros identifiquemos una clave a través del nombre del atributo y directamente lo subrayamos? ¿Sí? Y para hacer un ejemplo, tenemos acá, que dice, en una academia donde se dictan distintos cursos, o sea, piensen, qué sé yo, CIPESOP o alguno de esos lugares donde se dictan cursos, ¿sí? Se dictan cursos a alumnos que asisten a ellos. Se requiere registrar datos sobre los profesores, los cursos que dictan, los tipos de cursos y los datos sobre los alumnos que cursan o asisten. Y acá tenemos nosotros un ejemplo. En base a esto, préstenle mucha atención a este ejemplo porque les va a ayudar mucho a resolver todos los otros ejercicios. Fíjense que tenemos la entidad profesor. Tenemos un nombre, un celular y tenemos un atributo identificador que es el ID profesor. Puede haber sido el DNI, pero supongamos que no encontramos algún elemento que lo identifique como único, le ponemos el DNI. Y luego de eso tenemos el tipo de curso y el ID curso. Tenemos los cursos y los alumnos con un DNI y un nombre. Y fíjense que acá nosotros tenemos los vínculos. Decimos que un profesor dicta cursos. Un profesor, ¿cuántos cursos dicta? Muchos. Si decimos que dicta muchos, nosotros decimos un profesor dicta muchos cursos. El muchos cursos lo representamos con una N. ¿Sí? ¿Está, chicos? Y ahora decimos, un curso es dictado por ¿cuántos profesores? Por uno. ¿No ven? Un profesor dicta muchos cursos y un curso es dictado por un profesor. Y acá decimos nosotros, por ejemplo, el curso, en el curso cursan M alumnos. La M y la N significa muchos, ¿sí? Nada más que no utilizamos la misma letra, acá. Al curso asisten M alumnos, ¿bien? O sea que asisten más de un alumno. Y un alumno puede asistir a muchos cursos. ¿Está la idea? Bueno. Ahí les explica bien a qué se refiere. Y acá están las actividades para no hacerlo mucho más largo a este tema, ¿sí? ¿Lo han entendido? Bien, excelente. Bueno, primero, lo que tienen que hacer es volver al TP4. Primero, la primera actividad. Vuelven al TP4 donde tenían ustedes videojuego, youtuber famoso y enfermedad, ¿recuerdan? Y a esa le tienen que poner cuál es el identificador principal. O sea,
cuál es el atributo que les va a permitir identificar. Si tienen ya un atributo que a ustedes les permite identificar, directamente lo subrayan. En caso contrario, lo que hacen es crear un atributo que lo identifique, ya sea código, ID, lo que sea, y lo colocan. ¿Está la idea? Bien. Y como segundo paso, lo que tienen que hacer ustedes, como segundo ejercicio, bueno, son 3 en realidad, tienen que establecer los vínculos entre las entidades. Auto y titular, médico y paciente, escuela y director, película y actor. Y ahí les da un ejemplo. Por ejemplo, entre socio y club. Y le digo, un socio, ¿a cuántos clubes puede pertenecer? A muchos, ¿verdad? Porque puede ser de San Martín, puede ser de River, puede ser de mucho más. ¿Sí? ¿Y un club cuántos socios quiere? Muchos. Entonces, cuando la relación es de muchos a muchos, se pone una N y una M en cada extremo, no importa en qué lugar. ¿Sí? Cuando es una relación de 1 a muchos, se pone la 1 y la N. ¿Sí? Y cuando es una relación de 1 a 1, se pone el numito de los dos lados. ¿Sí? Usted tiene que hacer un gráfico de estos por cada uno de los las 4 relaciones. Autotitular, otro gráfico para médico-paciente, otro para escuela y director, otro para película de actor. Y luego, lo que tienen que hacer ustedes, tienen las entidades videojuegos, compañías desarrolladoras y programadores, y tienen que establecer las relaciones entre los 3 puntos. ¿Sí? Y eso le va a dar algo muy parecido a esto, que está acá. Algo muy parecido a eso. ¿Sí? Por eso les digo, ustedes fíjense en este ejemplo, leanlo bien, porque el ejemplo final va a ser muy parecido a este. No quiere decir que van a tener ni la misma entidad, ni las mismas cardinalidades, pero más o menos el gráfico va a ser muy parecido al resultado. ¿Están la idea, chicos? Bien, ¿pueden trabajar con eso? Bien, pónganse a laburar entonces.